Hola, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas. Hoy llevaremos a cabo la sesión 30 de Tecnología Industrial. Estamos a día 7 de febrero de 2023. Ayer ya comenzamos la unidad 4 de Tecnología, que como dijimos estaba enfocada a los sistemas automáticos, todo aquello que se puede generar o se puede automatizar para no tener que tener ahí a una persona haciendo tal función o tal otra. Un poco los inicios de lo que hoy en día es todo un sector muy desarrollado, como es la robótica, que cada vez va, y la inteligencia artificial, que va a una velocidad de crucero, la evolución que tiene es bastante interesante. Pues bien, los inicios de todo eso son los sistemas automáticos. Bien, hoy también vamos a tener lamentablemente una clase bastante teórica. Prometo que será la penúltima de este tema. Ya a partir de la semana que viene empezaremos a hacer ejercicios y cosas más prácticas, ¿vale? Bien, ayer estuvimos viendo lo que era un sistema de control, que principalmente vimos los que funcionan con una señal de tipo analógica, es decir, hicimos la diferencia entre los sistemas de control analógicos y los digitales, que los veremos más adelante. En este tema los llama sistemas de control a los analógicos y a los digital los llama sistemas lógicos, a los que trabajan con señal digital. Pero vaya, al final la función es la misma, simplemente unos funcionan de una forma y otros funcionan de otra, pero al final la finalidad es la misma, es automatizar una función o una tarea. Bien, dentro de esos sistemas lógicos que dijimos que trabajaban con una señal analógica, vimos un ejemplo, bueno, vimos aparte de los componentes, vimos... Uy, es verdad, perdón. Vimos un ejemplo de un tostador, ¿verdad? Vimos el ejemplo de cómo, si incluimos un pequeño circuito que se dedica a controlar el tiempo que está tostándose el pan, no tenemos que estar pendientes de darle al botón para sacarlo, ¿no? Todos los días nos hacemos la tostada y bajamos el botón y ya lo tenemos puesto en una posición, en el número 3, por ejemplo, ¿no? La ruleta, y eso hace que cuando pasa X tiempo salta el tostador y el pan está tostado tal y como nosotros lo queremos. ¿Qué hemos hecho ahí? Hemos sustituido la acción humana de estar pendiente y darle al botón para apagar, para cerrar el circuito, lo hemos sustituido por un sistema automático, por un sistema que controla el tiempo que pasa y abre o cierra el circuito cuando pasa ese tiempo. Bien, dentro de eso vimos cómo había una entrada, los elementos, por repasar un poco los elementos, había una entrada, que es la acción inicial, lo que desencadena todo, vimos que había una salida, que es la respuesta que nos genera ese sistema, en este caso la salida era pan tostado, a nuestro gusto y a nuestra manera, y entre medias había una serie de elementos que fuimos desgranando aquí poco a poco. Primero fuimos desgranando estos elementos de control y vimos, en fin, cómo estaba el transductor, el regulador, el actuador, que a fin de cuentas era el que cortaba ese circuito. Dijimos que había dos circuitos. Por un lado estaba el circuito de potencia, que es el circuito propio del tostador, y luego al lado teníamos ese circuito del control, que es un pequeño circuitito que alimenta esa función de control. Están unidos esos dos circuitos por ese elemento actuador, que en este caso se llama relé, que lo que hacía era que cuando le llegaba la señal, cortaba o abría este circuito aquí, por lo tanto le quita la corriente al tostador y deja de tostarse el pan, ¿vale? Esa era la señal. Este era el actuador
que al activarse dejaba este circuito de aquí abierto y por lo tanto deja de pasar corriente por el tostador y deja de tostarse el pan. Bien, en este caso teníamos una entrada y una salida, que era nuestra tostada. Nosotros aquí tenemos que poner la mente o el cerebro en modo señal. Todo van a ser señales. Las señales van, la señal de entrada pasa por aquí, esto es otra señal, el regulador le hace algo a esa señal, aquí tenemos otra señal, y así sucesivamente. Cada cajita, que lo vamos a ir llamando bloque, ¿vale? Cada bloque hace algo con la señal, le aplica algún tipo de cambio. Por lo tanto, vamos a tener una señal de entrada y una señal de salida. Bien, dentro de los sistemas de control vamos a distinguir dos tipos. Vamos a tener sistemas de control de lazo abierto, llamado, y sistemas de control de lazo cerrado. ¿Cuándo tenemos un sistema de control de lazo abierto? Cuando la señal de entrada es independiente de la de salida. ¿Qué quiere decir? Que salga lo que salga por aquí, la señal de entrada es siempre la misma. La señal de entrada no depende de la salida. ¿Cómo se representa este tipo de sistema con este diagrama de bloques? Pues la salida está aquí y está sola, está aislada, no está unida de nuevo con la entrada o con una etapa intermedia. La salida está aquí, se acaba y no vuelve a estar enlazada con otro elemento previo. ¿Vale? El ejemplo del tostador es claramente un sistema de control de lazo abierto, porque cuando la tostada sale, la señal de entrada no cambia, ya se ha terminado, la tostada salta, ¡pof!, se corta el circuito y ahí se acaba el tema, no hay más historia, ¿verdad? Entonces, en el caso del tostador, estamos ante un sistema de control de lazo abierto. Bien, ¿qué pasa cuando hay un elemento externo o sucede algo que altera el resultado, que altera el funcionamiento de esa tostada? Aquí nos pone dos ejemplos que están bastante bien, que es que imaginad que intentamos tostar, hacer la misma tostada de pan, pero en vez de hacerla en nuestra casa, que estamos a 21 grados, hacemos la tostada en Sierra Nevada, a menos 8 grados. ¿Qué va a pasar? Que el proceso se va a desarrollar igual, pero la salida, la tostada que nosotros vamos a obtener utilizando el mismo tiempo que en casa, no va a ser igual, porque con el frío que hace, la resistencia se calienta menos, tostará menos el pan, por lo tanto, la salida no es la misma que la que tenemos en casa. Sin embargo, el sistema no sabe hacer nada contra eso. Hemos tenido un resultado o una salida que no es satisfactoria, porque no está el pan como a nosotros nos gusta tostadito, pero el sistema no sabe hacer nada porque es un sistema de lazo abierto. No sabe comunicarle algo desde la salida hacia la entrada para que vuelva a hacer algo, para que pueda corregir algo. Entonces, cuando tenemos algo que perturba el proceso, se llama una carga o una perturbación, ¿vale? Aquí lo define, una carga es cualquier variable sujeta a cambios que tiene un impacto en lo que estamos controlando. Esta variable no puede ser corregida por el sistema de control de lazo abierto, muy importante, el de lazo abierto, ¿vale? Como hemos dicho, también se puede llamar perturbación. Bien, ¿qué pasa si queremos ir un paso más allá? Queremos que nuestro sistema sea un poco más listo, que sea capaz de regularse, que sea capaz de luchar contra esas perturbaciones. Vamos a necesitar el otro tipo de sistema de control. Sistema de control de lazo cerrado. En este tipo de sistema sí vamos a tener
esta unión, este enlace entre la señal de entrada, perdón, la señal de salida y el circuito. ¿Veis cómo volvemos a introducir una señal, la llamada señal realimentada? Por lo tanto, vuelve a producirse potencialmente el procedimiento en función de la señal que venga por aquí. Vamos a ver ahora después cómo hace eso. Entonces, por comparar un poco los de lazo abierto y los de lazo cerrado, hemos visto que los de lazo abierto son sensibles a las perturbaciones o cargas. Si tenemos el tostador, que es de lazo abierto, y nos lo llevamos a la nieve, no va a saber corregirse, no va a saber darnos nuestra tostada que nosotros queremos, sin modificarle nada. No sabe combatir esa perturbación, no sabe corregirse, ¿vale? Entonces, nosotros lo que vamos a buscar ahora en los sistemas de lazo cerrado es crear una relación entre la señal de entrada y la de salida. Fijaos que en la de lazo abierto hemos dicho que la señal de salida y la de entrada son independientes. En el caso del lazo cerrado, lo que queremos es justo lo contrario, es que sí sean dependientes, que sí haya una relación entre la señal de salida y la señal de entrada. Por cierto, aquí hay un error, esto es señal de salida, ¿vale? Bien, ¿cómo vamos a conseguir eso? Primero de todo, lo que tenemos que hacer es crear esta conexión de aquí que le mande esa señal de salida, que la vuelva a mandar de nuevo aquí, para informar a esta parte del sistema de qué hemos obtenido a la salida, qué ha pasado a la salida. Y vamos a llevarla a esta pieza de aquí, a este elemento de aquí, que es el elemento clave de los circuitos de lazo cerrado, que es el comparador. Ese comparador va a tener dos datos importantes. Por un lado, va a tener lo que se llama una consigna, que es, por ejemplo, en un termostato, pues, por ejemplo, la consigna es que el radiador esté a 30 grados, ¿vale? Es lo que queremos, el funcionamiento que deseamos. Imaginaos que por lo que sea, aquí hay un procedimiento, pam, 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 y aquí la señal de salida es que la temperatura, en vez de ser 30 grados, es de 20. Con un sistema de lazo cerrado, lo que vamos a hacer es llevar ese resultado, esa medida, esa temperatura de 20, la vamos a llevar por aquí, pom, 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 y la vamos a llevar al comparador. Y el comparador va a, justamente, como su nombre indica, a comparar. Y va a decir, me habían dicho que querían 30, pero en la salida están saliendo solamente 20. Aquí hay un error, fijaos, señal de error. Aquí hay una diferencia entre lo que yo quiero o lo que a mí me han dicho que se necesita y lo que está saliendo. Por lo tanto, va a volver a emitir una nueva señal diciendo al sistema, hay que corregir 10 grados. El sistema lo va a volver a intentar, pum, 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 lo va a repetir y va a obtener una nueva señal de salida. Imaginaos que ahora la diferencia, en vez de ser 10, pues ya son solamente 5. Vuelve esa señal de que hay diferencia de 5 hasta aquí. Vuelve a emitirse una señal de error. Así hasta que, un proceso iterativo, hasta que el sistema es capaz de corregirse completamente, hasta que la señal de salida es igual, repito, esto es un error, aquí hay señal de salida, hasta que la señal de salida sea igual a, aquí pone señal de entrada, pero en general al comparador se le indica una consigna, que es una meta, un objetivo que tiene que lograr, ¿vale? Por lo tanto, en estos sistemas la salida influye sobre la entrada, hasta que la salida es la esperada, el ejemplo que hemos dicho con el termostato. ¿Qué conseguimos con esto? Que los sistemas de lazo cerrado sean estables frente a las perturbaciones, que si hay cualquier cambio,
el sistema solo vaya buscando, pum, 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 de forma iterativa, una vez, otra vez y otra vez, hasta estabilizarse y obtener esa señal de salida deseada. Por lo tanto, son, podríamos decirlo, inmunes o saben defenderse ante esas perturbaciones o esos cambios. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bien, si desgranamos un poco más este circuito de aquí o este diagrama, aquí simplemente estaba escrito realimentación. Para poder realimentar esa señal, nosotros aquí necesitamos un captador, algo que capte esa señal de salida para poder enviarla al comparador. Bien, aquí, bueno, básicamente explican lo mismo que hemos dicho en el comparador, que la señal de entrada y la de salida son recogidas por un captor o un sensor y se comparan en el comparador. Es este comparador de aquí, es el que compara la señal de entrada o de salida deseada y la señal medida. Y en función de comparar esos dos, emitirá una señal de error o no. Esto lo hará el número de veces oportunas hasta que la salida sea la adecuada y la señal de error sea, por lo tanto, 0. ¿Vale? Bien. Esta era una parte, un enfoque muy teórico. Vamos a ver cómo se utiliza, por ejemplo, esto en un ejemplo bastante útil, que es a la hora de controlar el nivel de agua en un depósito, ¿vale? Todos podemos imaginarnos, ¿no?, un depósito lleno de agua y hay una serie de elementos que nos permiten mantener ese nivel de agua al nivel que nosotros deseamos, ¿vale? Vamos a imaginar que este de aquí es nuestro depósito de agua, ¿vale? El nivel de agua está aquí. Este es el nivel de agua. Vamos a utilizar un sistema de control que lo que va a hacer es decirnos si el nivel está donde nosotros queremos y en caso de que esté por debajo de lo que nosotros queremos, vamos a activar una bomba que está aquí y que va a llevar agua de este depósito auxiliar al nuestro, hasta que el nivel de agua vuelva al nivel deseado. ¿Vale? Bien, para eso, la pieza importante, o la primera pieza, aunque aquí esté en un 5, en el orden 5, en realidad es el orden 1, pero bueno, es esta pieza de aquí, es el detector de nivel. Es este elemento de aquí, es como un captor, ¿vale? ¿Cómo funciona? Pues muy sencillo. Aquí tenemos, este sería el depósito de aquí, y aquí tenemos un elemento que flota, se llama flotador. Este elemento está flotando en el agua. Conforme sube el nivel de agua, imaginemos que el nivel está por aquí, arriba, esta aguja de aquí va a venir hacia abajo, porque este flotador tiene aquí una palanca. Cuanto más suba este flotador por la fuerza del agua, en la que está flotando, esta palanca o esta flechita se viene hacia aquí, hacia R2. Si por el contrario el nivel baja, el flotador este se viene hacia abajo y esta palanca se va a ir hacia R1. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que el flotador lo que hace es cambiar la resistencia o el voltaje o básicamente la señal de salida. Entonces, aquí tenemos el captador de posición, que es un flotador magnético, detecta el nivel de agua en el depósito. ¿Vale?
¿Cómo se traduce este cambio de nivel de agua? En una variación del valor de la resistencia, lo que hemos dicho, la aguja estará más cerca de R1 o más cerca de R2, y por lo tanto el voltaje de salida. Esto, como hemos visto, como ya dijimos ayer, forma parte de los transductores. Aquí tenemos un transductor que está transformando esta información, que es el nivel de agua, lo está transformando en una señal analógica eléctrica de salida. Bien, entonces, como vemos, este captador, fijaos, dice que es un transductor, ya que emite una magnitud, este transductor lleva la información de salida por aquí. Salida es esta S de aquí, ¿vale? ¿Cómo la lleva esa información? En forma de voltaje. Si tenemos una resistencia, tendremos un voltaje. Si tenemos otra resistencia, tenemos otro voltaje diferente. Por lo tanto, aquí en la salida obtendremos un voltaje. La R1 nos dará un voltaje, la R2 nos dará otro voltaje. Esa información, esa señal de salida va a venir por aquí, pum, 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 y va a llegar aquí al 2, al elemento 2. El elemento 2 es el comparador que hemos visto antes, que hemos dicho que era capaz de comparar dos valores. ¿Qué va a comparar este comparador? Va a comparar lo que le manda el flotador, esta VS, la va a comparar con lo que le hemos puesto aquí, en el elemento 1. ¿Para qué sirve el elemento 1? Para fijar la consigna, para decir qué queremos nosotros, qué nivel queremos nosotros. ¿Vale? Este mando o consigna se hace a través de un potenciómetro, que puede ser manual. ¿En qué consiste este aparato? Básicamente este aparato lo que hace es que si nosotros queremos que el agua esté a una altura de 3 metros, este aparato le asocia a esos 3 metros, le asocia un voltaje, una señal. A 2 metros le asocia otra señal, a 1 metro le asocia otra señal. Entonces, si a nosotros le hemos dicho, a este aparatito de aquí le hemos dicho, queremos que el agua esté a 3 metros de altura, él lo va a traducir en un voltaje, en una señal, y va a llegar al comparador. ¿Y el comparador qué va a hacer? Va a comparar la señal que nosotros le hemos dicho que queremos, que sería esta de aquí, o señal de entrada, y la que ha medido el flotador, la real, lo que está pasando realmente, los va a comparar. Va a comparar esa VE y esa VS, y va a emitir la señal de error o diferencia. Señal de error no quiere decir que se vaya todo al garete y que se rompa todo. Señal de error quiere decir que el comparador ha detectado que hay una diferencia entre las dos señales. ¿Vale? Fijaros, compara la señal VS de salida, que es la que salía por aquí, con la consigna o señal de entrada. Bien, tenemos dos opciones, que el depósito sea el deseado, o sea, que el nivel de agua sea el que nosotros queremos. Imaginemos que el nivel de agua es el deseado. En este caso, entonces, la señal de salida y la señal de entrada de la consigna serán iguales. Estamos hablando de lo mismo, van a tener el mismo valor. Por lo tanto, la señal de error será nula. ¿Vale? Entonces, el comparador no manda ninguna señal hacia adelante, porque está todo bien. Tenemos lo que hemos pedido. ¿Pero qué puede pasar? Que el nivel baje, que haya un descenso del nivel detectado por el flotador. Imaginaos que, bueno, pues por lo que sea, este depósito sirve para alimentar un regadío y el nivel del agua baja porque estamos regando. ¿Qué va a pasar en ese momento? Que este flotador de aquí va a bajar y el valor de la resistencia se va a aproximar a R1. ¿Vale? Esto es aquí un eje, por lo tanto esto gira en torno a este punto. Estábamos aquí. ¿Vale? ¿Qué va a pasar en ese caso? Que
va a haber esta vez sí una diferencia entre Vs y Ve. Porque aquí el voltaje que va a mandar aquí esta señal de salida ya no es la de antes, ahora es otra. Por lo tanto, vamos a llegar aquí y el comparador va a decir, uy, Vs ya no es igual que Ve, han cambiado, hay una diferencia entre ellos. ¿Qué vamos a hacer? En ese caso, sí va a emitir una señal de error. Una señal de error que sale de aquí hasta este elemento de aquí, el 3, que hemos dicho que era una bomba. Una bomba sirve para llevar agua de un depósito a otro, por hacer las cosas sencillas. Esta bomba se va a activar con esta señal que le manda el comparador y va a empezar a mandar agua de este depósito, por esta tubería de aquí, hacia nuestro depósito. ¿Vale? ¿Qué va a suceder? Que el nivel de agua va a ir aumentando hasta que el flotador llegue a un nivel, vaya subiendo y llegue a un nivel en el que otra vez la señal de salida sea igual a la señal de entrada. Y en ese momento vuelve a dejar de haber una señal de error y la bomba dejará de funcionar. ¿Vale? Fijaos cómo, de forma automática, sin tener que estar una persona mirando el depósito, oye, que ha bajado 10 centímetros, dale a la bomba para que se active, de forma automática se gestiona todo esto, ¿vale? Esto está presente en cualquier instalación de agua potable del mundo, diría, ¿vale? Es algo muy común. Bien. Hemos visto entonces que el sistema es capaz de, digamos, responder a una perturbación o a una carga, pero un sistema de control tiene que saber responder a esa carga o a esa perturbación, pero además tiene que saber estabilizarse, es lo que se llama un sistema estable, es decir, no solo la detecta, sino que sabe corregirla, sabe volver a su estado normal, como hemos visto en el caso del depósito de agua. ¿Qué interviene en este parámetro o en esta definición de un sistema que funciona adecuadamente o que se regula adecuadamente? Bien, aquí pueden darse situaciones un poco extremas, ¿no? Imaginaros que la diferencia entre la señal de salida y la de entrada es muy grande, sería muy grande, entonces de repente la bomba tendría que mandar mucha agua de forma muy brusca, serían cambios que serían muy bruscos. O también el tema del tiempo, el tiempo que tarda el sistema en reaccionar, ¿vale? Otro aspecto importante, aparte de la diferencia que haya entre la señal de entrada y salida o el tiempo, también es el número de veces que se puede producir. Imaginaos que el sistema es muy sensible y en cuanto la señal de salida es un poquito diferente de la consigna, ya se activa la bomba. La bomba funciona 10 segundos y ya cuando sube el agua otra vez se desactiva. Luego baja otra vez el agua un poquito y en cuanto baja un pelín, otra vez se activa la bomba. Esa bomba estaría poniéndose en funcionamiento cada 2×3, por lo tanto acabaría quemándose, ¿vale? Entonces, siempre está bien o se considera que es adecuado cuando el sistema de control está adecuado al resto de elementos que hay. A lo mejor tenemos un sistema, como hemos dicho el del agua, que funciona muy rápidamente, que a priori podemos pensar que está muy bien, pero si ese funcionar tan rápido va a hacer que la bomba esté continuamente, cada 2×3, empezando a bombear agua 3 segundos, se para, luego a los 10 segundos vuelve a empezar y demás, no será adecuado, ¿vale? El sistema de control tiene que estar adecuado al resto de dispositivos que forman el circuito. Por lo tanto, la causística, como dice aquí, pues puede ser muy variada. Cada sistema de control tiene que adaptarse a lo que va a regular, a lo que va a controlar.
Bien. Hemos hablado entonces de ese término, ¿no?, de la estabilidad del sistema. Hemos dicho que un sistema es estable si permanece en un estado en el que la salida es la esperada. Esa VS es la que nosotros queríamos, por lo tanto el comparador o los comparadores no van a mandar ningún tipo de señal. Entonces, hemos dicho también que va a ser estable cuando, en caso de verse alterado por una perturbación, sea capaz de alcanzar de nuevo su respuesta permanente. Debe buscar otra vez ese funcionamiento permanente o estabilizado. Ese es un sistema de control que es verdaderamente estable, el que es capaz de volver a su estado de estabilidad de forma automática. ¿Qué pasa cuando no conseguimos que el sistema vuelva a ese estado estable? Tendremos un sistema, lógicamente, inestable. El tiempo que tarda ese sistema en volver a la estabilidad se llama fase transitoria, ¿vale?, o respuesta transitoria. Sería, por ejemplo, en el ejemplo del depósito, y cuando ha empezado a vaciarse porque estábamos regando, sería el tiempo que tarda en volver al nivel deseado, ¿vale? Ese tiempo, esa fase se llama fase transitoria porque está transitando el sistema hacia una fase de estabilidad. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema de control bastante moderno, que serían el sistema de corrección de trayectoria que llevan los coches más modernos, ¿vale? No sé si todos lo habéis visto, ¿no? Hay coches que, no sé, cuando vas a salirte de carril, el volante como que se pone duro o te hace que no te salga. Eso se consigue mediante un sistema de control, es lo mismo, ¿vale? Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver este coche que va por aquí circulando y de repente se encuentra aquí a una vaca, ¿no? Esto aquí no pasa, pero en países de África sí puede pasar, o en la India, y te tienes que parar. Bueno, en este caso vamos a pensar que el coche que va circulando de forma estable por aquí tiene que pegar un volantazo, ¿vale? Pega un volantazo y sale de su estado estable. El coche estaba estable, pero ha habido una perturbación, que es ese volantazo, y sale de su estado estable. ¿Qué puede pasar? Tenemos varias posibilidades. Tenemos aquí el primer caso, que, fijaos lo que pone aquí, la respuesta transitoria, esa fase transitoria, y en rojo sería la trayectoria deseada. Pues puede ser que el coche se tire dando bandazos un cierto tiempo, que se vaya moviendo de un lado para otro sin lograr esa estabilidad, ¿vale? En ese caso, claramente el sistema no es estable. El sistema de control lo habrá intentado, pero no es estable, no ha conseguido su objetivo. Puede ser igualmente que sigamos dando bandazos, pero siempre dentro de unos límites, que el sistema de control haga, por ejemplo, que vayamos pues, de un carril a otro de forma un poco alocada, pero sin salirnos de la carretera, que ya es algo, ¿no? Ha habido cierta mejora, pero el sistema sigue sin ser estable, porque nosotros lo que queremos es ir en esta trayectoria roja. ¿Qué puede pasar también? Caso 3, que después de dar algunos bandazos, el sistema se corrija y consiga crear una trayectoria rectilínea, pero fuera de nuestra trayectoria deseada, de nuestra trayectoria roja, ¿vale? Es como si el coche se fuese al otro carril y el sistema de control del ordenador a bordo del coche reconociese las dos bandas de ese carril, que es el carril opuesto, y siguiera por ahí. Va a seguir recto por ahí, pero no va a estar donde nosotros queríamos, ¿vale? Entonces, aunque aquí hay una estabilidad, no es una estabilidad adecuada, ¿vale? Fijaos lo que hemos dicho aquí, que era importante, que era
esta palabra, adecuadamente, para que sea un sistema de control exitoso. No vale con que estabilice, sino que lo tiene que estabilizar de forma adecuada. Y por último tendríamos, bueno, pues este caso de aquí, en el que efectivamente el sistema inteligente del coche consigue devolver la trayectoria a nuestra trayectoria deseada, a nuestra línea roja. Por lo tanto, tras una respuesta se alcanza el régimen permanente y la salida del proceso es lo que nosotros esperábamos, lo que nosotros queríamos. Espero que no le pase a nadie esto nunca, pero simplemente, bueno, un ejemplo de cómo puede reaccionar o el tiempo que puede tardar en reaccionar un sistema de control y de los diferentes casos que se pueden dar. Bien, vamos a dejarlo aquí por hoy. Vamos a hacer una serie de actividades. Las actividades que hay no están muy bien relacionadas con la temática, son un poco más de buscar información o de investigar, ¿vale? Entonces, vamos a hacer las actividades 1, pero la actividad 1 solamente vamos a buscar, vamos a empezar por la base, vamos a buscar o a intentar encontrar qué es un potenciómetro, ¿vale? No vamos a responder a esto del captador, transductor, desplazamiento de nivel, no. Vamos primeramente a explicar qué es y cómo funciona un potenciómetro, en general, ¿vale? Nada de este caso particular de desplazamiento o nivel, ¿vale? No es necesario. Vamos a lo esencial, a saber qué es un potenciómetro. Tenéis que buscarlo vosotros. Tenemos el ejercicio también 2, que este sí lo podemos hacer, no tiene por qué ser en Wikipedia, podéis buscar la información donde vosotros queráis. Hay que buscar qué es un transductor de temperatura. Si escucháis la clase de ayer seguramente tengáis alguna idea. Las respuestas no tienen que ser muy largas, con 3 o 4 líneas están de sobra, ¿vale? Hay gente que pone 10 líneas, no es necesario. Bien, el ejercicio 3 no lo vamos a hacer. Creo que es un poco pronto, así que lo comentaré yo, haré este ejemplo en una clase, explicar un poco cómo funciona este sistema, ¿vale? Y sí podemos hacer el ejercicio 4, el ejercicio 5 y el ejercicio 6. Por lo tanto, ejercicio 1 simplificado, solamente hay que buscar qué es un potenciómetro. Ejercicio 2, buscar un transductor de temperatura, explicar lo que es. 4, 5 y 6. ¿Vale? Aquí hay una rata, no es ejemplo, es ejemplo. Evidentemente, en ejemplo de sistema de enlace abierto, no vamos a poner otra vez el tostador, que ya viene en el libro. Vamos a buscar otro. ¿Vale? Bien, pues lo dejamos aquí. Y la semana que viene ya empezaremos con algunos ejercicios, unos diagramas y algo un poco más práctico y más llevadero, ¿vale? Pido disculpas por esta clase tan teórica, pero no tenemos mucha lección, porque no tenemos laboratorio de tecnología, no tenemos taller, no tenemos nada. Así que en este curso telemático tenemos que tirar por aquí, no hay otra historia. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, pues lo dejamos aquí y nos vemos la semana que viene. Un saludo y hasta el lunes.